Gloria a Dios. Muy bien. ¿Les parece si entramos a la palabra, hermanos? Si traes su Biblia, ¿por qué no va al libro de Romanos, por favor? Romanos capítulo 12, verso 6. Romanos 12, verso 6. Dice así la palabra del Señor: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Padre, en esta hora te damos gracias, pedimos la guianza y dirección de tu Espíritu, que por tu gracia nos reveles la intención con que este mensaje se escribe, y sobre todas las cosas que lo aprendamos, lo pongamos en el corazón y lo vivamos, y que seamos instrumentos en tus manos para llevar bendición a los que aún no te conocen, Padre. Lo pedimos, lo recibimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le quiero hablar sobre los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, normalmente viene a la mente lo que dice Corintios, Pablo a los Corintios, donde dice que a uno les da el don de fe, a otros el don de hablar en lenguas, de interpretar, de sanidades, de milagros, de profecía. Menciona todos los dones que el Espíritu da a la iglesia. Esos dones, por lo regular, son, ¿cómo le diré? No quiero decir que se exhiben, pero se practican normalmente. Vamos a decir un evangelista, ¿no? Hay evangelistas que unos fluyen en la sanidad, otros fluyen en profecía, otros fluyen en interpretación de lenguas, otros fluyen en milagros. Entonces eso es lo que Pablo está hablando en Corintios. Pero lo que Romano nos está diciendo aquí es para, no que sea menos importante, pero es para otro grupo de personas. Es el mismo Espíritu, son los mismos dones, pero un ministerio diferente. Por ejemplo, tú y yo, quizás no andamos predicando en las naciones, quizás no somos, como muchos dicen, no, evangelista internacional. Van a predicar a Mexicali y ya son internacionales, ¿verdad? Y sí, si cruzas la línea eres internacional. Pero nosotros que estamos aquí, tú y yo que vivimos aquí, que trabajamos aquí, que tenemos nuestras familias y las crecemos, nuestros niños van a las escuelas, que estamos aquí siempre, no somos exentos a que el Espíritu Santo nos use también en estos dones. Amén. Así que quizás usted no es un misionero o evangelista así de tiempo completo, pero si tú eres hijo de Dios, el mismo Espíritu, los mismos dones, la misma virtud están sobre ti. Y como dice el verso 6, usa los dones de acuerdo a la medida de fe que Dios te dio a ti. Por eso es importante que cada uno de nosotros dejemos rápido a un lado todo apego, todo sentimiento de que no soy digno, Dios no me oye a mí, uy, pequé y ayer me enojé, no. Tus hijos naturales, se enojen, se bañen o no se bañen, cenen o no cenen, lleguen temprano o tarde, siguen siendo tus hijos, ¿sí o no? Sí, los regañas y les hablas y cuando se portan bien, los tratas bien, pero nunca dejan de ser tus hijos, ¿verdad que no? Tienen la bendición de estar en tu casa, tienen tu protección, tienen tu bendición. Nosotros para Dios somos igual. Entonces, le quiero hablar de los dones que tenemos para gente normal como usted y yo, que quizás no somos pastores o evangelistas o misioneros de fama internacional, pero que somos hijos de Dios, que estamos sellados con el Espíritu Santo y que también tenemos una medida de fe. Amén. Punto en caso, lo que hicimos el domingo pasado con los niños, por fe fuimos. Yo no sé si usted oró por algún niño, una niña o alguna persona que llegó adulto, pero si usted lo hizo, Dios honra tu fe. Amén. Dios honra tu fe. Mira, una persona muy famosa en la Biblia fue el apóstol Pablo. Él escribió la mitad del Nuevo Testamento, él.
Pero sabes que la persona que oró por Pablo es un hombre que se llamaba Ananías, que nomás se menciona en un verso de la Biblia y nunca antes y nunca después se vuelve a mencionar esta persona. Sin embargo, él fue el eslabón que conectó a Pablo con lo que él tenía que hacer. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Tú puedes estar en tu trabajo, trabajes en el field, en una oficina, tengas tu propio negocio y de repente Dios te manda una persona ahí que nomás a ti te va a escuchar. Y quizás nunca antes y nunca después lo vuelvas a ver, pero solamente en la eternidad, y un día que estemos en la presencia del Señor, alguien va a venir contigo y te va a decir, ¿te acuerdas aquella vez que me hablaste del Evangelio? Y te vas a acordar porque en el Espíritu lo vas a hacer, vas a decir, sí, bueno, de ahí me fui a mi tierra, y allá el Señor me llamó a ser pastor y se salvaron miles de almas. Nunca lo vamos a saber hasta que estemos. Solamente Dios sabe. Ahora que subimos las predicaciones por internet, a YouTube y lo que usted quiera, solamente Dios sabe cuánta gente nos va a ir. Y cuando yo muera y en 20 años y en 30 años esos videos se sigan mirando, solamente Dios sabe quién se va a convertir. Amén. Entonces eso me da la confianza para hacer lo que Dios me llamó a hacer, y eso debe darte a ti la confianza para hacer lo que sientes en tu corazón. Amén. Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones, cada uno de aquí tenemos una habilidad especial, y ahí nos da una lista, y luego está mencionando unos dones en ese sentido, de que los podemos practicar en una manera más informal, más familiar, más íntima si quieres, y empieza hablando con el que tenemos el don de profecía. Mira, nuestra vida espiritual debería de ser tal, y yo he estado ahí, debería de ser tal que cuando tú vas a la tienda, cuando vas al trabajo, cuando vas a visitar a tu familia, al mirar a las personas, tú pudieras discernir lo que están pasando, no adivinar, ni sospechar, porque el don de sospecha es muy parecido al don de discernir. Pero cuando el Espíritu te revela las cosas, todos nosotros deberíamos de estar en ese nivel de mirar y decir, yo sé lo que le pasa a mi papá, y ahorita que esté lavando los trastes me lo voy a arrimar y le voy a decir, yo sé lo que te pasa. Porque los hombres también lavan platos, no nomás lloran, también lavan platos. O que tú mires a una persona en el trabajo y digas, yo sé lo que le pasa, ¿qué le pasa a Lupita? Yo sé. ¿Me entiendes? Deberíamos estar en ese nivel, que alguien entra a tu casa y que el Espíritu Santo te diga, tristeza, necesitas administrarle tristeza. Hay un espíritu de tristeza o consolación. ¿Cuánta gente no anda sonriendo? Mira, cuánta gente que conocemos y a nosotros mismos nos pasa. ¿Cuánta gente te la encuentras en la calle? Es más, cada mañana en el trabajo le dices, ¿cómo estás? Bien, todo está bien, gloria a Dios que es viernes, pero por dentro muchas veces andan con problemas. ¿A nosotros nos ha pasado? ¿Cómo estás, hermano? Mira qué bien, bendecido. ¿Y por dentro? ¿Cuántos se acuerdan de un programa muy antiguo en México que se llamaban Los Polivoces? ¿Se acuerdan que había un segmento que salió un hombre que se llamaba el Wash and Wear? ¿Cuántos se acuerdan del Wash and Wear? ¿Cuántos no conocieron ese programa? Porque si no lo conociste te perdemos. Pero ¿cuántos sí se acuerdan de Los Polivoces? Famosísimo ese grupo. Y hay un segmento donde imitaban a muchos artistas, ¿no? Pero hay un segmento donde se llamaba el Wash and Wear, o sea, y él era el del dinero, él era el heredero, pero el otro tranza era el que le administraba toda la empresa, era una rata bien hecha, pero el dueño era el Wash and Wear. ¿Y cuántos se acuerdan cuando se ponía a llorar, cómo lloraba el Wash and Wear? No lloraba nomás, y así se quedaba. Muchas veces haciendo uno por dentro. Te preguntan, ¿cómo estás? Bendecido, pero por dentro... ¿Me entiendes? Tenemos un don que debemos de usar, es el don de la medida de fe. Mira, cuando tú empiezas a orar por un milagro y empiezas a sudar, detente. Porque si tienes fe creyendo, el milagro se da. ¿Cuántos tienen algún árbol de fruta plantado en su casa? Sea lo que sea. Limón, naranja, aguacate, lo que sea. ¿Cuántos tienen un árbol de frutal? ¿O cuántos han plantado alguna vez un jardincito en su casa allí?
¿Y cuántas veces estás tú acostado en tu casa y de repente escuchas pujidos afuera? Ay, ay, y te asomas y es el naranjo que está pujando. Y sales tú, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Naranjo. Estoy pujando para hacer naranjas. ¿Un árbol puja para hacer naranjas? ¿No la fruta cuando es su tiempo se da? La uva, ¿verdad que la fruta cuando es su tiempo se da? Los frutos del Espíritu, cuando es su tiempo, se dan. Por eso dice, usa la medida de fe que Dios te ha dado. Todos tenemos la medida exacta de fe para obrar milagros en el nombre del Señor. No en nuestras fuerzas, pero en el nombre del Señor. Amén. Ahora dice, el que tenga el don de servicio, sirva bien. Servicio es cuando tú ves una necesidad y tú ayudas, tú apoyas, ya sea en la oración, en una manera más leve, todos los que arreglaron para poder hacer el evento, ese es el don de servir. Mire, yo creo que en todas las iglesias hay gente que está predicando que no debería de estar predicando. En todas las iglesias. Y hay gente que no está predicando que sí son llamados a predicar. ¿Me entiende? Hay gente que no debería estar cantando en las iglesias porque los llamas a cantar, o ellos te dicen, traigo una pista, voy a cantar un canto. ¿Y qué es lo primero que dicen? Traigo tos, traigo catarro, no estudié el canto porque el niño lloró toda la tarde, a ver cómo sale. Pero es para el Señor. Esa persona no debería de cantar. Es como si el pastor llegara y dijera, hermanos, no estudié, ya no me acuerdo cuáles libros tiene la Biblia, pero David, que fue el papá de Abraham, nos va a ayudar. ¿Me entiende? Usted diría, no hermano, mejor siéntese. Entonces, así como hay gente que está predicando que no debería de predicar, y gente que está cantando que no debería de cantar, también hay gente sentada en la banca que tiene un don confirmado de parte de Dios que lo debería estar ejerciendo. ¿Me entiende? Cuando todos entendemos eso, las cosas caminan más rápido y más eficiente, nos cansamos menos. Me acuerdo de las primeras veces que yo me quería enseñar a manejar. Un día un primo mío y yo y otros dos nos subimos a un carro y lo prendimos, vivíamos en Fresno. Y créanme que anduvimos como 3 horas en ese carro, para arriba, para abajo, para arriba. Y mirábamos una luz roja en el tablero y decíamos, ¿y eso qué será? ¿Quién sabe? Tú dale. Le dimos. Cuando se nos acabó la gasolina, nos estacionamos y ese carro olía como a plancha caliente, hermano. Nunca nos fijamos que traía la breca de la parking toda remangada, hermano, hasta que nos acabamos los frenos. Y no nos dimos cuenta ni ese día, ni esa noche, ni el siguiente mes. Nos dimos cuenta ya cuando nos enseñamos a manejar y miramos que el mecánico le estaba cambiando hasta los ejes al carro porque se derritieron. Oye, ¿y por qué es eso? Dice, es que alguien lo manejó con los frenos pero bien amarrados, dice. ¿Entiende? Pensábamos que sabíamos, pero no sabíamos. Cuando se los arregló y se los quitaron los frenos, viera qué bonito corría ese carro. ¿Me entiende? Después habla de un don que tenemos nosotros, el de enseñar. No todos podemos enseñar, pero Dios sí llama gente que sabe enseñar. Lo que le quiero decir es que tú le puedes decir a Dios, ¿cuál es el don que tú me has dado a mí? ¿Me has llamado a profetizar? ¿Me has llamado a ser un hombre, una mujer de fe? ¿Me has llamado a servir? ¿Me has llamado a mí a exhortar? ¿Cuál es mi función en este cuerpo? Mire, hay muchas cosas que uno las toma así como normal, pero en veces, y más allá en la otra iglesia donde estábamos, llegaba Javier y él abría la iglesia y prendía la luz. Ahora llega Gregorio y la prende y pone la cámara y está haciendo muchas cosas.
y de repente el hermano Julio llega y corta el zacate afuera, o Jesús viene y cambia una luz o una ventana, y cosas que si uno no las ve no te das cuenta, pero todos podemos hacer cosas para que la obra camine más rápido. Amén. Y obviamente están los que ministran en la música, están los que predican, los que enseñan, pero todos hacemos un cuerpo, y cuando todos tomamos nuestra función, ¿viera qué suave corre la iglesia? Amén. Ahora, aquí está diciendo uno que hay gente que tiene el don de repartir. Y yo dije algo la semana pasada, ojalá y no lo haga malinterpretado o tomado mal, se lo voy a repetir. Yo dije que en este año yo me voy a proponer y comprar 5 casas. ¿Cuántos me oyeron que dije eso? Porque le hicieron así. 3 casas dije, ¿no? 3. Sí, ya me creció la fe. Sí, ya la fe aumentó. Pero yo les decía, mire, puede ser una casa como la que está aquí al lado. No tiene que ser una casa, pero casa es casa. Lo importante es empezar. ¿Me entiende? Ahora me voy a ir al extremo, pero Sam Walton, cuando empezó Walmart, él empezó en el garaje de su casa. ¿Y sabe qué empezó vendiendo? Fue a la esquina un día de su pueblo. ¿De dónde era él? ¿De Arkansas? ¿Sí, no? La oficina central está en Arkansas, me parece, o Nebraska, por allá. Y dice la historia que él entra a una tiendita y todo lo que él ocupaba no había en la tienda. Y el dueño de la tiendita le dice, pues tenemos por catálogo, y lo ordenas y te llega en 1 o 2 semanas. Entonces él se va y dice, no, es que yo lo ocupo ahorita. Y él se va a un lugar y compra todo lo que esta tienda no tenía. Y luego compra lo que la tienda sí tenía. ¿Y sabe cuál fue el éxito de él? Que él tenía todo lo que cualquier persona pudiera necesitar. En el día de hoy, negocios, iglesias, compañías grandes usan lo que se llama the Walmart Effect. Porque una Walmart la pueden poner a medio desierto y la gente va porque va. Vaya la que tenemos aquí, a ver si no hay gente. Desde que abren hasta que cierran, ese estacionamiento está lleno de carros, hermanos. ¿Sí? La Walmart que más vende en toda la nación es la que está en Chula Vista. No sé cuántos millones de dólares vende por mes. Es la que más negocio tiene, la Walmart, en la avenida Palma y el Highway 805 en Chula Vista, California. Entonces, mi propósito es ese. Que lo logre no me interesa, pero ese es mi propósito. Un día yo voy a alcanzar mi meta. ¿Me entiende? Y yo le reto a que usted también por fe diga, pues yo voy a hacer algo que nunca he hecho. Yo voy a plantar mi negocio, o lo voy a crecer, o lo voy a dar a conocer, o también me voy a comprar mi casa. No tiene que ser una casa nueva. Lo que le quiero decir es, rompamos el molde, rompamos la rutina, salgamos del cascarón. Le cuento un testimonio que quizá cuando le diga algunos van a decir, el hermano fulano. Pero hace muchos años, hace más de 20 años, estaba un hermano que tenía 3 niños y su esposa trabajaba, los dos trabajaban. Ella trabajaba en un empaque, ya ve que en el empaque trabajan muchas horas, a las 9, 10 de la noche, 11, todavía están trabajando las personas allí. Y él trabajaba mucho también, manejaba maquinaria del field, tractores. Y no le exagero, pero tenían un carrito, un Toyota, 4 puertas, 4 llantas, y cada puerta era de un color y cada llanta era de una talla diferente. Y llegaba con un foco nomás así, y los chiquillos temblando en tiempo, porque el calentón no trabajaba. Y le digo, hermano, y en ese tiempo se introdujo por primero los Toyota, los Camry, ¿sí? Y usted podía comprar un Camry por $3,900, y nadie los quería porque eran desconocidos y que no servían y que hechos en Japón y que no sé qué. Un Camry nuevo por $3,900, y el Máxima por $2,900, porque la gente los consideraba un poquito peores. Ahorita no lo sientas por menos de 30,000, Y me acuerdo que yo le digo un día, hermano, ¿y por qué no se saca un Toyota nuevo, hermano? No, hermano, ¿quedará que me hunda? Pues más, no, ya no creo que se pueda, le digo, pero no es que no se puede. Y una vez hicimos unas cuentas, y mire, cada día de servicio, en aquel tiempo teníamos servicio los martes, jueves, viernes de jóvenes y domingo. Y cada día de servicio, por causa del trabajo, después de la reunión, llevaba a los niños a comer al McDonald's.
3, 4 veces por semana. Y le digo, ¿cuánto gastas en promedio cada que vas? Bueno, si vamos todos y ceno yo, pues como unos $20, 25. El pago de un carro era de $199 por mes. Él estaba gastando un promedio de $280 en puras hamburguesas. Y le digo, no me digas que no tienes para. ¿Me entiende? El problema, diga conmigo, el problema en el pueblo de Dios jamás ha sido lo que ganamos. Siempre ha sido cómo administramos. Tú tienes más dinero de lo que tú piensas. Tú tienes más dinero de lo que tú piensas. El problema es que hay muchas fugas. La ropa que compramos, ¿qué le compramos a los niños? Mira, yo tengo un nieto, bueno, se está grabando, pero ahorita no está. Él tiene ropa que yo estoy seguro que no se la va a acabar. ¿Me entiende? Trae unos tenis y le preguntas al papá, ¿cuánto le costaron tanto? Uy. ¿Me entiende? Ahora, el problema nunca ha sido cuánto ganamos, el problema es cómo administramos nosotros lo que ganamos. Pero en el pueblo de Dios no hay pobre, no hay gente pobre. Diga conmigo, no hay gente pobre. Terca sí, pero pobre no. Es más, no ocupas ni tener tu negocio, pero si tú trabajas en una empresa, ¿por qué crees que te tienen allí? Porque estás produciendo, si no, no te tuvieran allí. Amén. Entonces, yo le reto a que usted ponga una meta, rete su fe, rompa el molde y salga de todas esas cosas. Amén. Volviendo a los dones. Estos son dones que nosotros podemos presidir cada vez que estamos en la reunión. Cuando tú vienes, las mujeres que platican entre ustedes, y usted la ve y de repente le dice, hermana, ahorita que te miré, yo siento en mi corazón orar por ti. No le ande adivinando, no ande ni sospechando. Pero si usted usa el don de fe que Dios le dio, Dios le puede revelar y dice, ¿sabes qué? Ora por ella. ¿Me entiende? Por ejemplo, Maggie, un buen ejemplo, se empezó a enfermar el domingo, creo. Imagínate que Dios nos hubiera revelado a nosotros, ora por ella porque va a pasar esto. ¿Me entienden lo que le quiero decir? O el domingo que estábamos ahí, que la vieron mirado y yo la noto rara, como que se duele, como que qué, y que el Espíritu Santo te dijera, nomás ora por ella, nomás pon tu mano sobre ella. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Esos son los dones que está hablando aquí. No está hablando de un profeta internacional, no está hablando de alguien que tiene el don de sanidad internacional, está hablando de gente como tú y como yo, que nos reunimos cada vez a la semana o 2 veces por semana, o que de repente visito tu casa o visitas mi casa, o de repente vamos a comer. De eso está hablando. Ministrense unos a otros, háganlo bien, ministrense unos a los otros. Amén. Muy bien, vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, y aquí es donde lista todos los dones que le mencionaba al principio. Hay diversidad de dones, número 1, pero el Espíritu es el mismo, ¿ok? Y diversidad, no nomás son 9 que están aquí, o los 21 dones que están aquí en los Hechos. El Espíritu Santo es multiforme, no nomás tiene 9 dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Estoy leyendo en 1 de Corintios 12, verso 4. El verso 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está la Trinidad. Para una vez que alguien te diga, no, que la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. No, no está, pero ahí están los 3. Se aparecen en cada libro de la Biblia. Verso 4 habla del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Verso 5 habla de Jesús, los ministerios que el Señor ha dado a la iglesia. Y verso 6 habla del Padre. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mira, Dios el Padre siempre ha estado sentado en autoridad y en potestad, siempre está sentado en su trono eterno, ¿ok? Jesús se encarna, es engendrado por el Espíritu Santo, nace, muere por ti y por mí, paga el precio que ningún mortal pudo haber pagado, resucita
y sube a la diestra del Padre y se le entregan toda autoridad a Él. Dice la Biblia que se le entregó toda autoridad a Jesús. Pero Jesús nos dio una promesa, le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, viene el Consolador, y Él les va a enseñar todas las cosas. O sea que vamos de victoria en victoria en victoria. La primera victoria, que el Padre nos amó tanto, de tal manera nos amó Dios, que dijo: doy a mi Hijo unigénito. Ahí esa es la primera victoria. Segunda victoria, Jesús murió por ti y por mí, llevó tus dolores, tus tragedias, tu pecado, te limpió, te dio vida eterna. Tercera victoria, nos ha dado el Consolador. Cada uno tiene una función. Ahorita el Espíritu Santo es el que se mueve. Tú y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo nos hace venir. Tú dices: no, pastor, es que pues es domingo y son las 12 del día y yo tenía que venir, o es miércoles y son las 7 de la tarde. No, eso dices tú, pero el Espíritu Santo impuso en ti el querer estar acá. Amén. Todo lo que hacemos ahorita lo hacemos en el poder y bajo la unción y bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú no sabes cómo orar o cómo pedir, pero estás bien apegado a Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo empieza cuando tú ya no sabes cómo pedir, dice que el Espíritu Santo empieza a interceder por ti con gemidos indecibles. No los podemos distinguir. Y yo por mucho tiempo dije: bueno, ¿y qué es un quejido? Mire, cuando uno es inocente, uno hace inocentadas. Ya hace años, ya me da risa, pero le voy a platicar, porque a mí se me dice que usted también lo hizo. Uno quiere agradar a Dios, ¿verdad? Y buscar a Dios, y de repente, bueno, piensas que vas a multiplicar el pan. Y yo me acuerdo que yo oraba así con tanta intensidad que ya cuando se me acababan las palabras, yo dije: bueno, pues si el Espíritu Santo gime, y yo empezaba a gemir. Ay. Hasta que mi esposa me decía: yo como que oigo gemidos en la noche. Aquí asustan. Pero no está diciendo eso. Le di un ejemplo, se lo doy otra vez. ¿Cuántos de ustedes, especialmente, bueno, aplica a los matrimonios, los que están casados, alguna vez tú has estado en algún lugar, en la tienda, visitando a tu suegra, en la calle, en algún lugar, y tu esposa o tu esposo está así en la otra mesa o al frente o en la cocina, y alguna vez le has hecho una seña que nomás tú y él entienden? ¿Cuántos han hecho señas? ¿Verdad? Que nomás así con la pura mirada, y el esposo dice y luego se hace que no ve, ¿verdad? O estás en una reunión y ya te quieres ir, y sin decirle nada, esperas que tu esposo voltee o tu esposa, y le haces así, mira. Y él dice, ¿entiende? ¿Verdad que sí hay maneras de entendernos? O cuando alguien está hablando mucho les... ¿verdad? ¿Cuántos lo han hecho alguna vez? ¿Verdad que sí? Y está chido, ¿verdad? Que tengamos así claves, ¿verdad? Es bueno tener claves así, ¿no? Eso es lo que quiere decir, que cuando ya no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo se para a tu lado, mira al Padre y le dice: ya dáselo, ya lo cómo está. ¿Entiende? Entonces cuando lo mira de esa manera, y luego dice que el Espíritu Santo se va y dice que escudriña las cosas secretas de Dios, cosas que tenía para ti preparadas para un futuro, y dice que el Espíritu Santo tiene la libertad, cuando Él sabe que es tiempo, toma ciertas cosas que Dios tiene para ti preparadas y te las da. Servimos a un buen Dios, ¿no? Servimos a un buen Dios. Dios nunca te va a dejar hacer una decisión que esté fuera de su voluntad, si tú tienes intimidad con Él. Si tú no lo consultas para todas tus decisiones, sí nos vamos a equivocar una o que otra vez, sí nos vamos a equivocar. Pero si nosotros lo consultamos y sabemos esperar en Él, yo te doy testimonio, a pesar de lo que haya pasado en mi vida, yo te doy testimonio de que Dios nunca se ha equivocado. Nunca, y nunca ha llegado un minuto tarde a mi vida
ni un minuto temprano. Ha habido veces que yo he pensado, ahora sí Dios se tardó, y aquí Dios no me escuchó, pero mi experiencia ha sido que cuando Dios se manifiesta, yo sé que Dios llegó en el momento que tenía que llegar. Amén. Entonces tenemos un excelente ayudador. Un excelente ayudador. Amén. Segundo, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el que los da. En el libro de los Efesios nos menciona 5, ¿te acuerdas? Que Dios da a la iglesia para que la iglesia crezca, se fortalezca, sea de bendición. ¿Te acuerdas cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para que todo el cuerpo lleguemos a la estatura, a un nivel de madurez igual de Cristo. El problema de nosotros siempre ha sido que cuando Dios levanta un profeta, un pastor, un evangelista, ¿qué es lo que hace este ingrato? Se nos va a la esquina de enfrente y empieza su propio grupo. ¿Fortaleció la iglesia? No, la debilitó. ¿Era de Dios el don? Sí, era de Dios. ¿Era obediente a Dios el hermano o la hermana? Sí, eran obedientes, pero no para que debilitara el cuerpo, sino para que edificara el cuerpo. ¿Me entiende? Ahora, yo no digo que Dios ya no va a llamar pastores o evangelistas, pero cuando Dios los está llamando, el pastor y el llamado son los primeros en saber que hay un llamamiento en sus vidas. ¿Me entiende? Y no hay necesidad de salir a escondidas, ni con temores, y mucho menos con divisiones. Amén. Y luego llegamos al que da todas estas cosas, a la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto, al Padre. El verso 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero el Padre, Dios, que hace todas las cosas en todos, aún sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, es uno mismo, el Padre. Ninguna congregación debería de ser igual. Ninguna. Nosotros no tenemos por qué parecernos a la iglesia de enfrente, aunque seamos de la misma denominación, o aunque el pastor que está ahí sea mi hermano, o mi papá, o mi hijo. No deberíamos de parecernos, porque personas, aun cuando son gemelos de nacimiento, no se parecen en todo. Tienen gustos diferentes. Ya cuando crecen, ¿verdad? Cuando están niños, sí, la mamá los viste a todos igual, ¿verdad? De color de rosa y moño y todo. Pero cuando crecen, ¿no son bien diferentes? Y yo no le creo a las mamás que me están oyendo. Yo no les creo cuando les digo: oye, hermana, son gemelos, sí. Y va a creer, hermano, que no puedo distinguir a uno del otro. Digo: no, tampoco una leche. ¿Cómo no lo va a poder distinguir? Sí se pueden distinguir. ¿Me entienden? Así son los cuerpos, así son las iglesias. Por mucho que se parezcan, tiene que haber una diferencia, porque Dios no hace réplicas. Dios no nos llama a los dos a hacer lo mismo. Cada cuerpo es perfecto en sí mismo. Esta iglesia es única, es especial. No somos los mejores, simplemente diferentes. Y la iglesia de enfrente es llamada por Dios, claro que es, pero su función pudiera ser diferente a la de nosotros. Predicamos al mismo Cristo, predicamos los mismos dones, tenemos la misma finalidad, vamos al mismo camino, pero somos diferentes. ¿Me entienden lo que le digo? Es como familia. Tienes una familia y podemos decir que son 3 hijos y 3 hijas. Se casa una hija, la más bonita, con el más feo del barrio, y la gente dice: no, ni no más, ¿verdad? Y las mamás son las que sufren más. Mi hija no estaba para tanto. Pues sí, pero no sé qué tendrá el agua. ¿Me entiendes? Todos somos diferentes. Esta iglesia es diferente. Y lo único que nos va a hacer especial a nosotros es tu participación y que tú desarrolles el don que Dios te dio. Hace unos días tuvimos una reunión y el hermano Cruz sacó un punto que a mí de plano se me olvidó. Bien sencillo: hermano, ¿y qué de ujieres? Para muchos, ser ujier pudiera considerarse como uno de los puestos más bajos de la congregación. No, pues nomás soy ujier. Recibo a la gente que viene, le llevo un agua al pastor, si algo falta lo arreglo, si algo pasa afuera voy y lo atiendo. Pues, nomás soy ujier. Pero ¿sabías tú que para un hermano nuevo o para un visitante, tú eres la primera impresión de lo que es esta congregación? Porque
Si tú estás en la puerta, de aquí a que llega aquí y te saluda a ti o a los hermanos, y de aquí que llega con el pastor, tú eres la primera impresión de esta congregación. Entonces no hay un ministerio que digas está por demás o lo voy a hacer acá, que al cabo nadie nota que estoy acá. ¿No? Todo es importante en el Señor, amén. Pero también empieza a decir del verso 7 al verso 10 y lista todos los dones que también se pueden manifestar en nuestras reuniones. Yo le platico algo. Cuando estábamos pastorando Centro Familiar, Juan 3:16 se llamaba, estuvimos por 8 años pastoreando esta iglesia. Una de las características de esta iglesia era que ministraba mucho en la adoración. Muchos cantos de adoración había. Y llegamos a tener cultos que duraban hasta 6 horas. Pero yo le digo una cosa, que allí en ese tiempo miramos personas ciegas recuperar la vista. Miré varios casos de personas que tenían diabetes muy adelantada, Dios los sanó allí. Miramos personas que desechar tumores de cáncer por la nariz que tenían en la cabeza. Miramos muchos milagros. Y hubo muchas veces que el Espíritu Santo me hacía sentir, no ocupas ni predicar, nomás adórenme. Muchas veces uno piensa que hay que ayudarle a Dios. No, a Dios nomás adórale. Cuando le adoras, dice, creo que es el Salmo 68 me parece, dice que cuando el humo de tu alabanza llega a su presencia, dice que Él manda que todos los ángeles guarden silencio y Él se pone de pie para ver quién le está adorando acá en la tierra. Nosotros los pastores o los evangelistas piensan, o los cantantes piensan que hay que ayudarle a Dios. A Dios no hay que ayudarle, a Dios hay que adorarle. En su misericordia nos permite hablar de su palabra, pero si Él quiere, me calla, se manifiesta y nos sana a todos. Amén. Entonces, hay dones que Dios quiere que se manifiesten en la iglesia local. ¿Y qué crees? Se quieren manifestar a través de ti. Le hago una pregunta así rapidito. Mire, le menciono los dones y usted levante su mano cuando llega uno que tú quisieras tener. ¿Ok? Arriesgando ya lo tengas, pero ahí va. ¿Listos? Verso 7 dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación, para exhortación, para el crecimiento de la iglesia, ¿ok? Y aquí está el primer don. A este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es cuando tú eres excelente, que das buenos consejos, obviamente los vives, pero que tienen la capacidad de hacer decisiones sabias. Ese es el primer don, el don de sabiduría, un mover sobrenatural que fluye en ti. Ahora aquí se está hablando de oficios que están continuamente fluyendo en ti. Romanos habla de dones, de los mismos dones, pero que se manifiestan en nuestras reuniones comunes. Pero aquí está hablando de una persona que tiene el don. ¿Me entiendes? Primero, don de sabiduría. Yo necesito mucha sabiduría porque a veces hago unas decisiones que hay. El segundo don dice, a esta les dada por el Espíritu palabra de ciencia. La palabra de ciencia es algo que nadie sabe, nomás la persona, y Dios te dice, mira, esta persona, dile esto, y tú vas y dices, el Señor me dice que ayer a las 7 de la tarde tú estabas haciendo esto y el Señor dice esto, y la persona dice, ese es el don de ciencia, la capacidad de entender cosas que están muy ocultas al corazón humano o carnal. Amén. Sigue diciendo, a otro el don de fe. Oye, el que tiene el don de fe, ¿quién te detiene? Quizá la gente diga, no hermano, ni predica ni profetiza, pero él tiene el don de fe, me conviene arrimármele. Amén. A otro, dones de sanidades. Todos los que vienen enfermos, tú oras por ellos y todos sanan, porque tú eres portador o ministrador del don de sanidades. Amén. Después el verso 10, a otro, este está bueno, el hacer milagros. Este está bueno. Que venga alguien y te diga, ¿sabes qué? A mí me quitaron un riñón, yo nomás tengo uno, y que tú digas, no te preocupes, vamos a orar por un milagro creativo para que cuando salgas de aquí te vayas con 2. Ese es el don de hacer milagros. Que tú salgas para afuera y venga un huracán y que tú en el nombre del Señor lo detengas. Como Jesús calmaba la tempestad, calmó el mar. Ese es el don de hacer milagros. Está bueno, ¿eh?
Me están mirando así como que, ay, hermano, ya que va a acabar. Exprese emociones. Show me something. ¿Me entiende? Y luego que sigue. A otro, discernimientos de espíritus. O sea que cuando tú vas, yo ya vengo. Eso está bueno. Yo creo que este es uno de los dones que la iglesia necesita, pero ya, discernir los espíritus. No el don de sospecha, porque ya de esos tenemos muchos. Yo, hermano, lo miré muy callado. ¿Quién sabe qué traerá? No, ese es el don de sospecha, pero discernir, que tú veas una persona y el Espíritu Santo te diga, está pasando por esto. O que una persona te esté hablando y en su voz el Espíritu te diga, te está diciendo esto, pero en realidad te quiere decir esto. ¿Me entiende? ¿Con qué intención te habla? ¿Cómo viene? ¿Cómo está su corazón? Después está diversos géneros de lenguas. Hay lenguas angelicales y hay lenguas terrenales. ¿Okay? No todas las lenguas que hablamos son angelicales, algunas sí son, no todas. Yo una vez estaba predicando en el estado de San Luis Potosí y le digo, fuimos a predicar a un pueblo que se llama Tamazunchale y está otro pueblo muy cerca que se llama Tamán y después sigue San Luis Potosí. Pero Tamazunchale es una ciudad importante en San Luis Potosí, si usted la conoce. Y estábamos predicando ahí, y allí hay una de las etnias son los náhuatl. Ahí toda la, ¿cómo le dicen a esa región? La Huasteca, ¿no? Que son las tres Huastecas, que es Hidalgo, San Luis Potosí y creo que es Veracruz, me parece, las tres Huastecas. Y mire, hermano, fuimos a una iglesia y estábamos predicando. El predicador principal era un americano, yo le traducía al español y el pastor le estaba traduciendo en el dialecto de ellos. Y había como unos 200 hermanos y mire, miraban al americano, me miraban a mí y miraban al pastor. 3 sermones en uno. Así estuvieron toda la noche los hermanos. Cuando hicimos el llamado al altar, todos pasaron, hermano, todos pasaron. Yo miré, le voy a platicar 2 milagros que yo miré ese día. Miré muchos, pero 2. Se vino una tormenta, hermano, pero miren, en cuestión de minutos así va el arroyo, y el arroyo pasaba en medio del altar aquí, mire, así pasaba el altar. Estábamos en la sierra. Y el predicador se enfadó tanto, dijo, bueno, pero esta agua no se va a ir. Y me dijo a mí, ¿quieres ver un milagro? Sí. ¿Qué vas a hacer? Le digo, dice, vamos a detener la lluvia, dice, y tú me vas a traducir. Y si no se detiene, se va a detener, dijo, yo lo que quiero es que tú veas un milagro. Mire, nos salimos del lugar donde estábamos, era un tejabán así de palma, esa era la iglesia, nos salimos donde estaba lloviendo, y este hombre, Albert se llama, ¿sabe qué dijo? Me dice, repite exactamente lo que yo digo. Ok, ¿verdad? Si no deja de llover, yo le digo a la gente, pues él dijo, yo no me lo interpreto. Y este hombre dice, nube, en inglés, ¿no? Ya estoy yo, nube, detente, lluvia, detente. Y luego este hombre, ¿sabe qué hizo con la mano? Le hace así, mire, así. Y como que Dios me está oyendo, hermanos. Se empezó a hacer un remolino en la nube. Y se empezó a abrir, Y todo lo que era el área donde estábamos, hermanos, se hizo un hueco en la nube. Dios me está oyendo. Si usted no me la cree, que Dios le ayude. Se fue abriendo la nube, haga de cuenta que este púlpito es la iglesia. La nube se fue abriendo así, mire, se abrió. Dejó de llover donde estábamos y afuera estaba un tormentón, hermano, que el río llevaba vacas y piedras y suegras y todo lo que se atravesaba. Pero allí dejó de llover, dejó de llover, hermano. Y yo miraba para arriba, yo miraba el nubarrón así, mire, y decía, alabado sea Dios. El segundo milagro que yo miré, pasó una hermana, yo creo que ella tendría unos 80 años. No hablaba español, hablaba el dialecto. Y le dice al pastor que quería orar. Le preguntamos, ¿qué es lo que quiere?
Dice la hermana, yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo quiero hablar en otras lenguas. Empezamos a orar por ella, ¿ok? Ahora, aquí en Estados Unidos yo he andado en muchos lugares, prácticamente en todos los estados yo los he visitado. Y esta ancianita empezó a hablar el inglés más perfecto que yo he escuchado en todo. Un inglés, hermano, pero clarito, perfecto. Y yo la estaba mirando así enfrente y yo decía, más o menos cuando una persona habla en inglés, tú más o menos te das una idea de dónde es, ¿no? Es como en México, si tú vas en México y alguien está hablando chalis y que ¿dónde estamos? Pues tú dices, pues ni modo que sea de Michoacán, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cada región tiene sus y tú así los... yo decía, ¿de dónde es esta señora? ¿De dónde? Y no pude, un inglés hermano perfecto, no tenía acento, perfecto. Decía, te alabo Dios, te glorifico, I praise your name, you're my God, I praise Holy Spirit. Empezó en inglés perfecto. Oramos, se terminó. Después de la reunión había, ¿sabe qué nos dieron de cenar? Kool-Aid con mangos. Nunca lo pruebe, porque usted no va a poder dormir. Pero nos dieron lo mejor que tenían. Y yo voy con el pastor, se llamaba Ramón, le digo, Ramón, ¿le puedes preguntar al hermano una pregunta? Sí, claro. Dile que en qué parte de Estados Unidos ella vivió. Me dice, ay, Heracles, la hermana nunca ha bajado de este cerro. ¿Cómo que no? Le digo, ella ha estado en Estados Unidos. Yo la conozco, dice. Esta señora ni siquiera a Tamazunchale ha ido, dice. ¿Por qué? Le digo, porque habló el inglés más perfecto que yo he escuchado en toda mi vida. Y he estado en reuniones donde sigo sin entender, pero tú sabes que son lenguas angelicales. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay diversos géneros de lenguas. Este hermano que te digo, cuando él habla en lenguas, él habla en latín. Yo he oído alemanes, cuando empiezan a hablar en lenguas, empiezan a orar en español. Y Pablo dice, hay lenguas terrenales y hay lenguas angelicales. Sea la que sea, cuando las hablamos, si yo empiezo a hablar en chino ahorita, yo no voy a entender chino, pero la Biblia dice que hay un misterio que mi espíritu sí está entendiendo. Yo entiendo el español porque nací acá en Michoacán, pero si hubiera nacido en China, mi espíritu así me levanta el chino también, o el japonés, o lo que sea. Amén. Entonces hay diversidad de dones. Y después dice que está el don de interpretar las lenguas. Por ejemplo, ¿cuántos aquí hablan inglés? ¿Nadie? Le hacen a unos... Yo voy a decir algo en español y si usted sabe lo que yo estoy diciendo porque hablo buen inglés, repítalo, ¿ok? ¿Sí? ¿Hacemos el ejercicio? Thank you. No repita lo que yo digo, tradúzcalo al español. Sí, yo digo thank you y todos, thank you. No, repítalo al español lo que yo digo, ¿sí? Thank you. Welcome. Window. ¿Me entiende? ¿Qué está usted haciendo de lo que usted, qué está haciendo? ¿Cuántos están batallando para entenderme? ¿Cuántos dicen, pastor, repítalo otra vez? ¿Qué dijo? ¿Window o ten? ¿Qué dijo? ¿Cuántos, verdad que no batallaron para entenderme? Así es cuando el don de interpretación de lenguas está sobre ti. Él está hablando en las lenguas y él está hablando y el Espíritu te dice, esto dice el Señor, yo te voy a bendecir, yo estoy contigo. Así Dios te lo está. Por eso al principio de aquí y de Romanos dice, a todos los dones van acompañados de la medida de fe que Dios te dio, porque todos los dones, hermanos, van de la mano con la fe. Profetizamos por fe, interpretamos por fe, no andamos adivinando, entiéndamelo. Pero cuando tú vas a profetizar y tú dices, es que Dios me dijo, y usas la fe para decir, esto es lo que dice Dios, hermanos. ¿Me entienden? Y los dones es igual que como cuando tú vas al gimnasio. De hecho, Pablo usa el lenguaje en Hechos y en Hebreos. ¿Qué pasa el primer día que vas al gimnasio?
¿Qué pasa los primeros días que tú vas al gimnasio? ¿Cómo sales de allí? Ay, te subes hacia el carro y era así. Ay, te acomodas y te dan ganas de quedarte allí una hora. Pero si sigues yendo, ¿qué pasa? Los músculos se tonifican, ¿verdad? Y puedes entrar y salir todo. Pero los primeros días que vas y agarras la bicicleta, duermes de lado. ¿Me entiende? Pero llega el día donde ¿qué? Ejercitaste el cuerpo. Entonces el enemigo, cuando Dios te quiere usar en algún don, el enemigo te dice, no, es que eres tú, te emocionaste. El de la unción es la hermana o el hermano, pero no, ¿me entiende? ¿Cuántos han sentido así? Honestamente, ¿cuántos han sentido así? Por lo menos una vez, que tú dices, es que yo sentía que el corazón me palpitaba, pero no me animé. Pero si tú empiezas a ejercer los dones, llega un día donde tú sabes que sabes cuando Dios te está hablando y que Dios te está hablando. Es más, empieza a practicar los dones con los niños. El don es niño, practica con un niño. A medida que lo vas ejercitando, Dios te va confiando más revelación, de más peso, y llega un día donde tú te paras aquí y dices, hermano, Dios me dio una palabra y esta es la palabra que Dios me está dando para esta iglesia, y la das con una fe y con una seguridad. ¿Por qué? Porque ya ejercitaste el don, ya no andas adivinando. ¿Me entiende? Y mucha gente me ha dicho a mí, hermano, usted una vez dijo y no se cumplió. Ese no es mi problema, yo hablé por fe. Porque una vez que hablas por fe, entra en juego muchas partes. Creí yo, creíste tú, dudé yo, dudaste tú. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si tú profetizas, si interpretas, si oras por un enfermo, si oras por sanidad, por lo que sea, y nada sucede, tú usaste de la fe y del don que Dios te dio y hasta allí. Ustedes conocieron a mi esposa. ¿Ustedes creen que nosotros no oramos literalmente día y noche? ¿Usted cree que ella no era de fe? ¿Usted cree que ella no oraba? Dios simplemente dijo no. Dios dijo no. Y hay que aprender que aunque la Biblia dice que las promesas de Dios en Cristo para nosotros son sí y amén, nos sería bueno entender que hay veces que Dios dice no. Y al primero que se lo dijo fue a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando. ¿Se acuerdan? Que dice que estaba en agonía de muerte, y Jesús estaba orando, y Jesús le dice al Padre, Señor, ¿no hay otra manera de hacer esto? ¿No hay otra manera? Y antes de que el Padre le responda, Él dice, porque la justicia de Jesús fue en base a la obediencia que Él tuvo al Padre, y Él dice, mas no se haga mi voluntad, sino la que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo. No cambiemos el plan, porque no hay otra copa y no hay otra manera de hacer esto. ¿Me entiende? Y hay veces en tu vida que vas a estar frente a una situación y tú le vas a decir, Señor, pero es que no me estás oyendo, es que no ves lo que estoy pasando. Y Dios va a decir, es que no hay otra manera de pasar la copa. Eso es fuerte. Que tú seas un hombre o una mujer de Dios, oye bien, y que estés pasando un divorcio, y que tú estés seguro o segura en tu corazón que amas a Dios, que eres de fe y que te has guardado una integridad para Dios, y aún así el divorcio se dé. O que se muera tu papá, tu hermano, tu esposo, o que la compañía se tenga que ir a bancarrota, o que, ¿me estás entendiendo? Pero el primero que pasó por allí fue nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, Señor, que no hay otra manera de hacer las cosas. Pero dice, no la hay. Hágase tu voluntad así como tú lo habías previsto. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, mire, déjame cierro mi Biblia, ya terminé. ¿Cuántos años pudiéramos vivir? Yo quiero vivir 100 años. Me encantaría vivir 100 años. Pero que yo me pudiera valer por mí mismo, ¿me entiende? No le hace que dure 15 minutos en bajarme de aquí de la plataforma. Bueno, ya para ese tiempo no voy a predicar, ¿verdad?
Pero que duraba 15 minutos en salir de aquí a la puerta a mi carro. Que usted esté platicando a gusto y que le digan, oye, ¿por qué no se va? No, es que el pastor no sale, ahí viene a medio pasillo. Si llega un punto en mi vida donde yo no pudiera valerme por mí mismo, no quiero esa vida. Cuando mi esposa le dio el último ataque del corazón, que ya su doctora nos dijo, tiene tantos días de vida, y lloramos y nos revolcamos y clamamos y ayunamos y cerramos las cortinas, y meses después yo regresé con la doctora que era de mi esposa, y estábamos recogiendo algunos papeles, y ella empezó a llorar, y yo la miro a la doctora y me dice la doctora, dice, yo tengo como 30 años, dice, ejerciendo medicina, y en toda mi vida, dice, nomás 2 personas me han impactado como persona a mí, dice, he perdido muchos pacientes y te duele, pero hay 2 personas que me marcaron a mí como mujer, me dice la doctora. Dice, mi primer paciente que yo tuve que ver que murió, dice, recién egresada en medicina, dice, como a los 2-3 años, murió mi primer paciente. Dice, me sentí tan mal que casi dejé de ejercer mi profesión, dice, pero seguí. Dice, nunca pensé que tu esposa me iba a impactar tanto a mí. Dice, la he llorado. Cada vez que me acuerdo lloro. Y estaba llorando delante de mí. Dice, no entiendo qué hizo, no sé qué tenía, pero nadie me había impactado como la muerte de tu esposa. Pero aún así, hay veces que Dios dice, tu camino en esta tierra hasta aquí llegó. Y yo sí le he dicho muchas veces al Señor, déjame vivir 100 años. Genéticamente lo puedo hacer, porque de parte de mi madre, de parte de mi padre, mire, yo tengo 2 tíos, uno tiene 104 años, el otro está llegando a los 90, todos han muerto de los 90 a los 98. Mi papá, el más joven, murió de 82 años, pero todos mis tíos, tengo un tío ahorita que tiene 104 años. Por parte de mi madre, tenemos gente que dura un siglo. Entonces, genéticamente, hay una posibilidad, ¿verdad? Pero digo al Señor, Señor, si mi condición de vida, porque la doctora me dijo, mira, Heraclio, dice, tú sabes bien, y si no lo sabes te lo voy a decir, si tu esposa viviera, la condición de vida no era digna para ella, dice, estuvo mejor que Dios la haya llevado. ¿Y sabe qué? Sí es cierto. Sí es cierto. Pero a pesar de todo, yo le puedo decir a usted que Dios nunca se equivoca. Y también que nadie de los que estamos aquí tenemos la vida comprada. Si tienes tus hijos, asegúrate que le dices que los amas a la cara. Si tienes tu esposo, dile te amo a tu esposa. La vida no está asegurada, ¿eh? Ahora, si morimos mañana o en 100 años, es necesario que estos dones los ejercitemos unos a los otros. Amén. Y que dejemos que Dios nos... Y la pregunta no es si tú tienes un don o si hay una gracia en ti. Sí lo hay. Obvio que lo hay. No, entonces tú no debes de orar, Señor, ¿hay algo en mí? Señor, ¿me quieres usar? Sería hasta por demás, ¿me entiendes? Es como decirle, Señor, ¿de veras me amas? Claro que sí. Amén. Entonces yo le animo que en este año que apenas va empezando, hagamos algo para Dios todos como iglesia, como grupo. Hay que hacer algo para Dios. Amén. La aventura va a estar buena. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Amén. ¿Les parece bien si oramos? Y le damos gracias a Dios por todo lo bueno que Él es. Señor, en esta hora te bendecimos. Te damos gracias. Sabemos que tú eres bueno. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una función importante. Desde el que tiene más tiempo hasta el más nuevo. Todos somos importantes. Úsanos.
Enséñanos cuál es nuestra función: enseñar, asistir, servir, cantarte, interpretar, discernir. ¿Cuál es nuestra función en esta congregación, en este cuerpo? Para cuando la gente nueva llegue, les podamos ministrar al espíritu, al alma, a sus emociones. Enséñanos por tu espíritu, revélanos las cosas, enséñanos por qué debemos de orar en esta ciudad, contra qué potestades debemos de orar en este lugar, y que nuestra ciudad sea conocida como un lugar de Dios. Que vengan de lejos, así como antes venían a otras cosas, ahora vengan, porque aquí en este lugar hay un lugar, o en cada iglesia, cada vez que tu pueblo se reúne, cosas poderosas suceden. Te doy gracias, Señor, y yo oro que este entendimiento que nos has dado lo deposites en cada uno de mis hermanos que no pudieron estar en esta tarde por causa de que están trabajando. Yo te pido que pongas en su corazón este entendimiento, porque para ti no hay imposibles. Y si nosotros duramos aquí 40 minutos, una hora hablando, tú lo puedes hacer en un minuto en la vida de mis hermanos. Oramos por ellos. Yo sé que ellos en su corazón saben que aquí estamos. Por eso te pedimos que les bendigas, que les fortalezcas. Los que están enfermos, sánales, restáurales. Los que estén en necesidad o en peligro, protégelos, libéralos. Y nosotros que sí pudimos estar, te damos gracias por la paz que sentimos en esta casa, por la presencia que sentimos y por la vida que nos das. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ahí está la palabra del Señor, hermanos. ¿Gusta el don que Dios le dio? Porque todos tienen un don, Todos tienen un don.